Buenas noches, vamos a tener una mesa muy interesante para analizar el tema de la gobernabilidad en nuestro país, pero antes estamos conectados telefónicamente con la ministra de Salud, Patricia García, quien tiene un anuncio importante que hacer. Adelante, ministra, buenas noches. No escuchamos nada acá. Bueno, ministra, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me escucha, ministra? ¿Aló? Ministra, buenas noches. Buenas noches, sí. Sí, estamos escuchando. Me dicen que tiene usted un anuncio interesante que hacer ahora. Sí, exactamente, es acerca de los pobladores de Pasco. ¿Los corredores de Pasco? ¿Ah? Los pobladores de Pasco que están encadenados en las afueras del Ministerio de Salud. Ajá. ¿Has escuchado al respecto? Bueno, hemos estado nosotros trabajando este tema con estos pobladores casi desde octubre y avanzando una serie de acciones, como por ejemplo poder tener guías para el manejo de la exposición al plomo. Hemos trabajado campañas de desmemia con ellos, un plan integral, pero cuando ellos han tenido con esta medida de fuerza el día miércoles, nosotros hemos estado reuniéndonos miércoles, jueves y el viernes hasta la 1 de la mañana viendo los diferentes temas por los cuales están preocupados. Y el tema que hemos trabajado ya y que convenimos en que se requería era hacer una declaratoria de emergencia sanitaria. Esta va a ser publicada el día de mañana. La emergencia sanitaria nos permite hacer acciones de manera más rápida, dura 90 días, y nos va a permitir implementar acciones para la población de más o menos unas 6.000 personas de los distritos de Simón Bolívar y Chaupimarca, de la provincia de Pasco, que son niños menores de 12 años y gestantes, con la idea de poder hacer inclusive un despistaje, tratamiento, y poderlos apoyar. Esta emergencia sanitaria, que usualmente viene con un presupuesto, viene con 1.2 millones de soles, pero adicionalmente a esto ya tenemos nosotros un plan integral de trabajo para estas zonas, para poder ofrecer tratamiento, seguimiento de todas las personas que hayan sido expuestas por plomo. De aquí hasta el año 2021, por lo menos es el plan ya con presupuesto, además de los otros pedidos que han estado haciendo en salud. Entonces yo quisiera exhortar justamente a los pobladores a que levanten su medida de protesta, porque desde el Ministerio de Salud hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando y estamos apoyándolos y queremos poder resolver este problema de manera conjunta con ellos. Muy bien, ministra. Muchísimas gracias por ese anuncio. Ojalá efectivamente escuchen sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, el tema de Pasco, de la ciudad de Pasco, pues está prácticamente encima de un tajo, ¿no? Y ahí hay problemas siempre. Bueno, mañana a las 11 de la mañana juramenta el nuevo ministro de Economía, que es nada menos que Fernando Zavala, quien retiene el cargo del presidente del Consejo de Ministros. Será un premier con cartera. No es la primera vez, ha habido varios premier con cartera en el Perú. Sin embargo, ahora el premierato tiene, yo diría, más importancia, más peso, más funciones que antes. Y me pregunto si es que el ministro va a poder desempeñar bien las dos carteras, porque el Ministerio de Economía es un ministerio sumamente absorbente. Se dice que va a tener que esto va a ser una cosa temporal, hasta que esté listo el presupuesto o esté aprobado el presupuesto, es decir, hasta fines de agosto o hasta fines de noviembre. No sabemos bien exactamente, pero se necesita, dicen en el gobierno, alguien con experiencia que conozca el tema del presupuesto para armar bien el presupuesto del próximo año, y por eso es que Fernando Zavala pasa al Ministerio de Economía, noticia que dimos ayer, dicho de paso, en este programa, y que ha sido confirmada, entonces acaba de ser confirmada. Hay quienes decían que el ideal hubiese sido Elmer Cuba, un economista de muy buen nivel, que además sería un puente natural con Fuerza Popular, pero en fin, o no se le ha consultado o no se ha tomado esa decisión.
Bueno, se ha vuelto a levantar, el presidente ha vuelto a levantar el tema del indulto a Alberto Fujimori, pese a que hace pocos días Luz Salgado le pidió que no volviera a tocar el tema del indulto si es que no va a indultar ya directamente. Y lo hizo en una entrevista en la revista The Economist. Es una nota de The Economist, esta revista inglesa de nivel global, en la que afirmó, dice la nota, que evalúa el presidente la posibilidad de indultar al condenado exmandatario Alberto Fujimori. El tiempo de hacerlo es ahora, dice, digamos, hay una cita, el tiempo de hacerlo es ahora. Eso es lo que le ha dicho, lo que le dijo a The Economist Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces hoy Kenji Fujimori en un tuit agradeció, esto fue lo que puso. Gracias, señor presidente PPK, amigo, es hora de voltear la página, le estaré eternamente agradecido. Bueno, pero Keiko Fujimori a su vez también luego de esto se manifestó en 4 tuits. Presidente Kuczynski, usted dice que el indulto no se mezcla con la política. Estoy de acuerdo, pues esto es algo que... Bueno, quizás deberíamos tener las declaraciones antes de escuchar, antes de ver estos tuits de Keiko Fujimori, lo que declaró hoy día Pedro Pablo Kuczynski sobre este tema. A ver si lo podemos poner, ¿lo tenemos? La revista The Economist ha publicado hoy unas declaraciones de usted en una entrevista en la que señalaba que es el momento de indultar a Alberto Fujimori. ¿Usted te lo piensa así? Mire, yo creo que es el momento de ver el tema, ¿no? Yo me cuidé mucho en esa entrevista de decir qué cosas se me podía atribuir y qué cosas no, ¿no? Ha salido esto, bueno, se verá con tranquilidad. Ahora, Kenji Fujimori incluso lo ha saludado y ha dicho que le estaría eternamente agradecido si lo indultan. Mire, lo único que yo quiero decir es que no hay ninguna conexión entre un indulto humanitario y la política peruana. La política es una cosa, la salud de la persona es otra cosa. ¿Usted lo está evaluando entonces ahora? ¿Lo está evaluando ahora entonces? Yo siempre he estado evaluando y estamos adelantando. Bueno, sigue evaluando. Entonces Keiko Fujimori publicó estos 4 tuits. A ver. Presidente Kuczynski, usted dice que el indulto no se mezcla con la política. Estoy de acuerdo con usted. Presidente Kuczynski también dice que es el momento de ver el tema. Estoy de acuerdo con usted. Lleva meses evaluando el caso. Llegó la hora de actuar. Haga uso de su potestad de presidente. Indúltelo. En sus manos está hacer justicia con ese hombre valiente que rescató el Perú del abismo, mi padre Alberto Fujimori. Estos son los 4 tuits de Keiko. Los 2 primeros está de acuerdo con el presidente y el tercero le dice actúa ya de una vez, resuelve el tema. Quizás es una manera un poco, digamos, dura de pedir el asunto, que podría generar una reacción, en fin, no sé. Esto es en fin, los temas que se están tratando ahora que tienen que ver, dice el presidente que no tiene nada que ver esto con la política, pero sin duda tiene que ver con el tema de la gobernabilidad, porque este es el asunto que se está planteando ahora con la sucesión, digamos, de renuncias, de censuras y renuncias o autorrenuncias de los ministros. La última ha sido la del ministro Torne. Ayer fue interpelado el ministro Basombrío y pues parece que no sería censurado, aunque el congresista Salaverry de Fuerza Popular ha dicho que el único que ha salido beneficiado, no sé si tenemos el tuit de Felipe Salaverry, ¿no lo tenemos? Daniel. El único que ha salido beneficiado con la renuncia del ministro Torne es Carlos Basombrío. Si no fuera por la renuncia del ministro Torne, hoy día este señor se iba a su casa. Es decir, le han perdonado la vida solamente para no hacer ya demasiado roche, digámoslo así, en criollo. Porque ya serían pues 2 ministros que salen en la misma semana, de alguna manera por la relación con el Congreso. Pero esto pues lo que nos plantea es el tema de la gobernabilidad. Y estamos aquí con 3 distinguidos especialistas en este asunto: Enrique Bernales, constitucionalista, Fernando Tuesta, que es politólogo, y Jorge Treyes, exministro y en fin, jurista, abogado.
que conoce también muchos de estos temas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Jaime? ¿Cómo está Jaime? Bueno, ese es el, digamos, digamos, la economía está completamente está paralizada. Hay 3 ministros que han caído ya de alguna u otra manera por la relación con el Congreso, aunque por lo menos en 2 casos han sido errores autoinfligidos, en muchos, ¿no? Es muy difícil gobernar sin mayoría. Enrique, ¿cómo resolver este problema? Este problema de digamos, no es posible, normalmente en otros sistemas, en un sistema parlamentarista, por ejemplo, no hay ese problema porque automáticamente no hay esa división de poderes en buena cuenta, en el sentido de que el gobierno, el primer ministro nace de la mayoría, ¿no es cierto? Entonces no hay una mayoría tiene mayoría por definición en el Congreso, entonces no hay ese problema. En Francia hay otra solución. Aquí estamos entrampados. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, en parte el problema lo ha dicho esta mañana un excelente artículo, Fernando. Estamos metidos en un cambalache, porque la Constitución actual se aleja un poco del modelo presidencialista, entra en los terrenos del parlamentarismo, pero tampoco lo define, y entonces hay una serie de indefiniciones institucionales. Yo creo que no es cuestión de que me guste o no me guste, pero el mejor título de la Constitución actual es el título tercero sobre economía, porque al menos ahí hay claridad. Ese es el modelo económico. Claro. Pero el título cuarto es un título decimonónico, ahí se mezcla todo. Y entonces la toma de decisiones es sumamente complicada entre la estructura cuasi parlamentaria del Consejo de Ministros, el voto de confianza, la responsabilidad individual de cada ministro, el presidente que es jefe de gobierno, pero que en realidad no gobierna porque prefiere ser jefe de Estado. Y entonces yo creo que todo esto dificulta no solamente la toma de decisiones, sino que en realidad, si es que no hay una relación cordial entre Parlamento y Ejecutivo, lo que se institucionaliza es la sospecha, la desconfianza, la falta de credibilidad, la incapacidad para el diálogo, y no hay país que soporte una situación de ese tipo. Ahora vamos a entrar en una pequeña tregua porque claro, julio es mes de fiesta y de vacaciones y de gratificación, pero pasará el 28 de julio y el mes de agosto va a ser terrible de nuevo y no sabemos a quién se va a interpelar o qué problema va a saltar o por fin se destapará a fondo la cuestión del Lavallato. No lo sé. La única certeza que tengo es que los líos van a continuar si es que no se toma el toro por las astas, y que lo tiene que tomar es el presidente. Esto hay que resolverlo ya. Tú lo has dicho. Lo que está poniéndose en juego es la gobernabilidad del país. No hay capacidad de gestión pública, no hay eficiencia porque no se toman decisiones. Todo es corto plazo. Inclusive el hecho de que mueven al presidente del Consejo de Ministros, que ya está bastante desgastado, hacia el Ministerio de Economía, tal vez para un interinazgo que pueda durar 2 o 3 meses, también es corto plazo. Tú dices que el presidente tiene que resolver esto, ¿cómo? Tiene que resolverlo asumiendo el poder que tiene, que no lo usa realmente con la claridad, la precisión, la capacidad de convocatoria que Kuczynski tiene. Lo conozco desde hace muchos años, sí la tiene, pero no sé qué está pasando. Tal vez es que los datos mismos provenientes de la forma como se ha constituido gobierno, ¿no? Genera una especie de desconcierto o de descontento. Hay una mayoría que no le es fiel, que no le es amiga, que no le es cordial en el Parlamento, que tampoco está contenta con ser solo eso, porque se preparaba para hacer gobierno y en la última semana perdió la elección. Y hay un presidente que de repente llega sin partido, sin base social sólida, con una minoría parlamentaria constituida a base por individualidades, y con un gabinete que en un contexto de ese tipo quiere jugar a ser un gabinete tecnocrático, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una serie de problemas que tienen que resolverse, y la única manera de resolverlo es planteando sobre la mesa los problemas reales. Y esos problemas reales solamente se resuelven en una vía de diálogo y de aproximaciones sucesivas. Los fujimoristas no pueden ser gobierno, y Kuczynski tampoco puede tener mayoría, pero sí pueden haber acercamientos
de políticas en el aspecto económico, el aspecto judicial, el aspecto social, que impliquen una capacidad de manejo que en este momento se está perdiendo. Bueno, uno podría pensar que ha pasado esta ola, por lo menos esta ola de interpelaciones, de censuras, del momento ha terminado con la no censura a Basombrío. Esperemos que se confirme la no censura a Basombrío. Podríamos ingresar a una etapa un poco más tranquila, por lo menos hasta antes del 28 de julio. Quizás por eso es que el presidente Kuczynski dice, este es el momento, no sé si a qué se refiere, si es el momento para qué, para dar el indulto. Pero hay quienes piden pues una reunión entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori, una convocatoria, un acuerdo. Tiene que darse, ¿no es cierto? Quizás efectivamente sea el momento más bien para eso. Y que sea él el que convoque y que la reunión sea en Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno. O sea, ejercer autoridad. Y yo creo que Keiko Fujimori no podrá negarse a esa reunión. Y en ella conversar y poner ciertos puntos que luego se precisen en grupos de trabajo, ¿no es cierto? Porque los problemas son muy arduos. Fíjate que la conflictividad social está aumentando en el país. Claro. Se habla de Pasco y lo de Andahuaylas es otro incendio. Sí, pues, efectivamente. Fernando, ¿cómo ves este asunto? Como todos, es obviamente preocupante, más aún que si bien la tregua viene como medio año, también es cierto que hubo tregua con el tema de los desastres naturales, una tregua política, y sobrevino lo que hemos visto. Yo la verdad es que si es que no hay efectivamente acuerdo entre las partes, no veo posibilidad que esto no solamente no siga creciendo, sino poniendo realmente una situación de alarma al país. Porque ya se ha dicho varias veces, pero no está de más repetir, en nuestro sistema no solamente se ha dado que el presidente no tiene mayoría, porque tampoco lo tenía mayoría Toledo, García, ni Ollantumala, pero es distinto cuando tú tienes una mayoría absoluta de un solo partido. Nunca se ha dado esto en la historia de Perú. Y sabes que el poder se ejerce. Y Fuerza Popular está haciendo lo que creo haría cualquier partido. O sea, yo no creo muy distinto que si el APRA hubiera tenido mayoría absoluta, bueno, ya lo tuvo de alguna manera en el 63, 68, en coalición ciertamente con la Unión Nacional Obrerista, y fue un desastre. Claro, se tumbó no sé cuántos ministros. Yo no veo, es muy seductor tener 72 votos. Siempre vas a encontrar en cualquier ministerio la posibilidad, en realidad, de invitarlo, interpelarlo, censurarlo. Pero ese es el sistema que, dicho sea de paso, yo creo que, como ha señalado Enrique, hay que discutir. Nuestro sistema es un híbrido con caras perniciosas. ¿Tú te imaginas si el Perú puede soportar, digamos, 2 gabinetes censurados y que el presidente disuelva constitucionalmente? Pese a que eso se podría dar, me refiero que con el amparo de la Constitución, ¿crees que nuestro país pueda aguantar? Yo sinceramente no creo. Pero entonces, sin embargo, estas son las reglas de juego. Este es un diseño institucional mal hecho y que no se discute lamentablemente, pero estamos sobre eso. La distribución del poder que lo tenemos en las diferentes fuerzas lleva a la colisión, necesariamente. Lleva a la colisión más allá de los discursos de la buena voluntad. Y entonces solo esto es posible arreglarlo con acuerdo político. Pero el presidente ciertamente tiene una gran responsabilidad. La responsabilidad es no haberlo hecho desde el principio. Y mire cómo maneja, y eso es un tema también de la administración, de la imagen de la figura presidencial, el tema del indulto. ¿Estás a favor o estás en contra? Puedes cambiar, pero lo que no puedes hacer es declarar una cosa en la mañana y decirte en la tarde. Y eso de manera consecutiva. Yo estoy de acuerdo con Enrique. La única posibilidad es que las dos fuerzas políticas, sobre todo, que tienen el control del Ejecutivo y Legislativo, tienen que sentarse a acordar. Ahora bien, eso creo que del Ejecutivo se puede dar. No estoy muy seguro del lado del Parlamento, y no porque no quieren llegar a acuerdos, sino que quizá en algún determinado momento quizá no le convenga, porque hacerse responsable es que ese es un tema. Y entonces está delante de cálculos que cualquier partido lo hace en medio de un diseño pernicioso. No es fácil, Jaime. Jorge, ¿cuál es lo que... Mira, yo voy un poquito más allá. El Estado, en cualquier sociedad, sirve para que los ciudadanos podamos desarrollarnos y crecer y las sociedades también mejorar.
Entonces no cabe un Estado donde haya dentro de él una guerra civil. En los gobiernos parlamentarios, como tú dices, no es posible. Pero todavía en Inglaterra es más. Cuando el primer ministro no tiene mayoría, está obligado formalmente a ir donde la reina y a decirle cómo la va a conseguir. En Francia, cada vez que y si no tiene mayoría, no puede ser primer ministro. No, claro. en verdad la busca, y si no la obtiene, tiene que convocar. Han habido dos casos, lo que llaman ellos el Hang Parliament, donde por breve momento el Parlamento funciona un poco como acá. Pero todo político busca una mayoría. En Francia, en Inglaterra y en el Perú. Yo no creo que sea un problema constitucional. No es admisible, por ejemplo, y lo digo siendo, digamos, muy fujimorista, no es admisible que se diga que el fujimorismo está en la oposición. Eso no es cierto. En el Perú, el fujimorismo ha ganado el Congreso y gobierna el Congreso. Y su deber es gobernar por el bien del país. Entonces, yo creo que la responsabilidad, sí es cierto, está del lado del presidente Kuczynski, que a mi juicio tiene el deber que es real en Inglaterra de llamar públicamente al otro partido, a decirle, oye, nos entendemos. Y si no nos entendemos, lo que hace un pueblo civilizado es ir a unas elecciones para que el pueblo decida. Pero la discusión debe ser, a mi juicio, obligatoria y formal. Y el fujimorismo no puede decir soy oposición, es gobierno. Bueno, Cada vez el argumento del fujimorismo es nosotros nos han elegido para hacer oposición. No es cierto. Al fujimorismo lo han elegido para que gobierne el poder legislativo, que en mi juicio y de mucha gente es el primer poder del Estado. Es infantil pensar que uno puede administrar el país si tiene al frente a un Congreso crispado y adversario. Imposible. En el Perú hay que mirar lo que pasó con Bustamante, vino Dría. Lo que pasó con Belaúnde en el primer gobierno. A mi padre, el primer ministro, lo censuraron creo que a los 20 días. Vino Velasco. Y Alberto Fujimori es la respuesta no constitucional de un golpe de Estado por el tercer enfrentamiento. No hay manera de que un país se gobierne si los poderes están enfrentados. Y es un deber de los líderes hablar públicamente. Y si no se entienden, decirlo pública y civilizadamente. Y la Constitución ya tiene la solución. ¿Cuál? Si el Congreso no hace algo conmigo, entonces me censura el Parlamento y vamos a una elección. Bueno, pues son dos. Bueno, pues ya el tema procedimental, yo lo que digo es que no es tan fácil. Pues eso es nosotros abogados. Pero la nueva Constitución peruana admite la posibilidad de la disolución, cosa que no tenía las otras constituciones, y lo ha hecho. No, la del 79 también. Claro. Todavía también, ¿no? Tres, Han reducido a dos. A dos, ¿no? Pero, ¿qué es lo civilizado? Que el pueblo se pronuncie. Lo que no es civilizado es que 5 años nos enfrentemos. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, no crece la economía, los chicos que se quedan sin trabajo, y este país que crece hace 20 años empieza a pararse. Bueno, que hay dos niveles en esta discusión. Una, se necesita hay que reformar la Constitución, hay que cambiar la Constitución para, digamos, modificarla parcialmente, por lo menos. Modificarla parcialmente para, digamos, prevenir este tipo de enfrentamientos o confrontaciones. Inmediatamente se requiere, como los tres han mencionado, un diálogo político, un acuerdo político. Tiene que sentarse ¿Un diálogo? a precisar pues una agenda, puntos, reformas, en fin, lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, parte de esas reformas que hay que hacer es la reforma política que permita precisamente que estas cosas no vuelvan a ocurrir en el futuro. Has mencionado el caso, bueno, no sé si has mencionado o no has mencionado, pero que este es el caso de Francia, que es un sistema presidencialista o semipresidencialista. Es mixto. Mixto, pero eso ahí lo han
lo han resuelto, primero lo resolvieron mediante la cohabitación, pero me decía, ayer lo dijo claramente Juan de Dios Olaechea, la cohabitación no está en la Constitución francesa, fue una solución política. Y no funcionó. Es como si ahora Pedro Pablo Kuczynski llamara a Keiko Fujimori y le dijera, oye, tú eres la primera ministra, jefe, o Luz Salgado es la primera, y formen ustedes gobierno. Pero Jaime, y que Keiko Fujimori hubiese aceptado. El problema en Francia es que las 3 cohabitaciones que yo recuerde, que es la que hubo después de la derrota en Prusia a finales del siglo XIX, y las 2 cohabitaciones de Mitterrand con Chirac y después de Mitterrand con Balladur, en verdad no funcionaron porque es muy difícil que se lleguen menos adversarios. Entonces la solución francesa ha sido modificar la ley electoral de forma tal que ahora primero se elige al presidente y el presidente después es el que encabeza la definición parlamentaria, lo que acaba de pasar con Macron. Claro, las elecciones parlamentarias son después de la segunda vuelta presidencial. Entonces el error peruano es que nosotros primero definimos al Parlamento y después queremos un presidente único. Es al revés. Una vez que hay un presidente, ese presidente debe tener poder de decirle al pueblo peruano, necesita una mayoría. Entonces es una reforma que... Y esa no es constitucional. Eso implica reforma constitucional. Es una reforma constitucional. Creo que no. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y además una cosa, en Francia, no está en la Constitución en Francia no hay un sistema parlamentario. Pero acá viene el problema. Efectivamente los franceses resuelven de manera constitucional el tema. Un mes después de la elección presidencial es la elección parlamentaria. Es por ley. ¿Cuál? En Francia ha sido resuelto por ley, no sé qué pasa. Entiendo que hubo una enmienda, pero en cualquier caso hay una modificación que fue también de acuerdo político. Y lo importante es lo siguiente, dar la posibilidad que el presidente construya una mayoría parlamentaria. ¿Qué ha hecho Macron? Lo ha construido. Sí. ¿Cómo quedó Le Pen? Ha quedado con 8 escaños de 15 ni siquiera tiene la posibilidad de crear un grupo parlamentario. Hay segunda vuelta también a nivel de la Asamblea Nacional en circunscripciones uninominales. Ciertamente ahí hay Senado. Ahora bien, pero que Le Pen no ha sido un perdedor. El Partido Socialista no tiene más de 20. Y el Partido Republicano está hecho trizas. Ha sido la derrota de los dos partidos tradicionales, ¿no? Pero a lo que voy es que eso en el Perú, según nuestro diseño institucional, al contrario, se puede construir mayorías opositoras, y estamos en esta entonces situación. Un consenso sería que hay que ir un poco al sistema francés, es decir, elegir al Congreso después de elegir al presidente. Pero eso es lo que hemos estado diciendo hace tiempo, ¿no? Eso implica 2 cosas, ¿no? Hay que simultáneamente ver la posibilidad de modificar la Constitución en los títulos y capítulos pertinentes, pero acompañado de una reforma electoral que se está demorando en exceso y que es absolutamente necesaria, porque ya hemos visto lo que pasó el año pasado con las elecciones presidenciales y parlamentarias, que fueron un desastre, ¿no es cierto? Con partidos inexistentes, vientres de alquiler, anulación parcial de aquí y de allá, y la gente sin saber realmente por quién votar y cómo se elegía. Vamos a volver a repetir esa mala experiencia con las elecciones regionales y municipales y más tarde la del 21. Estamos caminando hacia el caos entonces. Mire, lo que no se entiende muchas veces en los partidos es que aquello que le favorece o afecta en un periodo no necesariamente se repite. Claro. Y con esto quiero decir es que la discusión se tiene que dar sobre este diseño. Ahora, el fujimorismo espero que no se sienta de alguna manera afectado, porque tiene esa mayoría, pero lo tiene de manera legítima, lo tiene de manera, eso no está en discusión, sino que podrían ser gobierno, como sucedió en el año 90, y tuvo una mayoría opositora. Entonces el presidente tiene que gobernar, y el diseño institucional le tiene que dar la posibilidad de un gran porcentaje de que esto sea posible, construir mayoría. Yo no estoy tan de acuerdo que se le elegido a Fuerza Popular para que sea gobierno, no se gobierne en el Parlamento. Sí es oposición, de ninguna manera. Y también de la misma manera estoy de acuerdo con Enrique, que el presidente no ha sabido utilizar los recursos que tiene el presidencialismo, por más que tenga todos estos problemas que hemos hablado acá. No lo ha hecho.
no tiene norte. Ahora, es que la única posibilidad es el acuerdo político, porque estamos terminando el primer año y estamos viendo un país y sobre todo un gobierno que se desgasta de manera acelerada. Faltan 4 años. Tenemos una presidencia cuasi monárquica, decía Víctor Andrés Belaúnde. Sí, pues. Pero eso no es tan cierto, ahora, ¿no? Porque, no. por ejemplo... Ahora menos, pero de todas maneras tiene una serie de atribuciones que no las ejerce y puede ejercerlas. ¿Pero cuáles? Por ejemplo, si es que es otro problema para la gobernabilidad, en ausencia de un bicameralismo, el presidente debería tener un poder de veto importante ante leyes pues populistas, demagógicas o lo que fuese, o inconvenientes. Y no lo tiene, porque aquí se puede insistir, el Congreso puede insistir apenas con la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso. En cualquier otro país de América Latina necesitas 2/3 o 3/4 incluso del número legal de votos para poder insistir. Entonces aquí el presidente no tiene armas, es decir, no puede observar. La ley se refiere, claro que el derecho de observación de las leyes, si tú tienes una capacidad de negociación que el presidente no la ejerce, puedes obtener que las leyes observadas se modifiquen, y la experiencia anterior es indicativa durante todo el periodo democrático, antes y después de Fujimori, que efectivamente suele el Congreso plegarse a la observación presidencial. Es una atribución interesante. Por otro lado, no te olvides... Pero eso no está ocurriendo últimamente. La cantidad de leyes inconvenientes que ha observado este gobierno, por ejemplo. ¿Cuántas? 3 o 4, por lo menos importantes, pues, más o menos importantes. ¿Sabes cuántas leyes observó Adán García? Cerca de 200. No. Respecto a las cuales ha insistido el Congreso y ha logrado imponer su voluntad contra contra, digamos, la observación técnica del Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. Claro, pero ese es en un contexto político de no negociación. Porque si yo envío la observación y no negocio, y no converso, y no me reúno con las distintas bancadas, y no busco una solución intermedia, es obvio que el partido que tiene la mayoría parlamentaria va a imponer su voluntad, porque tiene mayoría absoluta para hacerlo. Pero ese es parte del problema, Jaime, no es la solución. Perdón, mira, a ver, Jorge, no creo que todo sea un tema de negociación. Yo sí creo que en el Perú el presidente no es el más fuerte. Los ministros dependen del Parlamento. No es posible gobernar si te pasas todo el día atendiendo requerimientos de congresistas que muchas veces exageran y lo hacen de mala manera. Para administrar uno tiene que estar en paz. No, la guerra no lleva nunca a ningún desarrollo. Entonces, una vez que hay una elección, debe salir un gobierno que funcione estructuralmente. Por eso pienso yo que debe haber necesariamente un acuerdo público, y yo diría que es casi consecuencia de un deber de ser de un político de pensar en el país y no pensar en su partido. Y si no lo hay, como hay en otros partidos, en otros países, se va a una elección y no pasa nada. Mira, políticamente, también tiene razón Fernando, hay un tema político. Como dirigente tú siempre quieres ver lo mejor para tu próxima elección, pero no siempre lo mejor no actuar. Fujimori es reelegido porque actúa, Macron acaba de ganar porque actúa. Entonces de repente, ¿no es cierto?, Keiko, mal aconsejada, se reduce a una posición de corto plazo de oposición y de repente no le sirve. En todo caso, los países no pueden desarrollarse si los dirigentes máximos de los países no piensan en el país. Primero el país, después el partido, no al revés. De acuerdo. Me están pidiendo una pausa. Regresamos. Bien. Bueno, Jorge Treyes decía que digamos, la obligación de los líderes es conversar, llegar a acuerdos políticos para asegurar la gobernabilidad, y si eso no se logra, entonces debería ser posible disolver el Congreso. Aquí hubo una discusión en un momento dado, porque para disolver el Congreso en el Perú hay que censurar a 2 gabinetes, ¿no? Y no darle la confianza. No darle la confianza, perdón, a dos gabinetes, y es bien difícil que eso ocurra, porque al final no lo van a hacer, y sí pueden empezar a tumbarse ministros por separado. Entonces, además hay un problema, que perdón, interrumpa,
Aquí la única disolución del Congreso ha sido consecuencia de un golpe de Estado. Nunca ha habido una disolución constitucional. No. Claro. O sea, no conocemos realmente las condiciones y las reacciones y las posiciones que podían ser determinantes en una disolución con elecciones inmediatas en 4 meses. Podemos entrar a un despelote, ¿eh? De acuerdo, pero digamos, yo recuerdo una discusión en el sentido de que ¿por qué 2 censuras de gabinetes o por qué dos rechazos de confianza? Debería poder el presidente de la República disolver el Congreso sin expresión de causa, como en el parlamentarismo, lo que te acerca mucho más al sistema parlamentario. Pero ese es el problema. Pero entonces, digamos, hay un montón de cosas para discutir. Jaime, porque, claro, hay que discutir. Pero el problema es, ¿por qué tenemos que acercarnos al parlamentarismo? ¿Por qué no podemos acercarnos al presidencialismo puro? Porque el parlamentarismo es la solución ideal en el sentido de que ahí, por definición, el primer ministro o el gobierno tiene mayoría en el Congreso. El parlamentarismo requiere condiciones partidos objetivas, historia. ¿No? El Parlamento en América Latina no es una entidad que tenga peso y prestigio suficiente para constituirse en gobierno. Pero bueno, pueda o no puede es otra cosa, digamos. Es parte de la realidad. Un argumento, digamos, que viene de la filosofía. Pero cuando cae la monarquía, es que lo que crece es la representación popular, posterior, más moderna. Eso es el parlamentarismo. Y entonces queda en algunos países un rastro de lo que era la monarquía. En Inglaterra es un proceso histórico, pero de la monarquía no queda nada. En Francia, donde había parlamentarismo, regresa a la Quinta República por De Gaulle. Pero ¿es presidencialista o semipresidencialista? Semipresidencialista. Mira, pero el tema de fondo también, de fondo muy fuerte. Para ser práctico, hay que tener un sistema electoral que evite estos pequeños monstruos que son los gobiernos donde hay una mayoría en el Ejecutivo y una distinta en el Legislativo. De acuerdo, entonces, como abogados, había que pensar, y a mí sí me parece que lo que han hecho los franceses, por lo que se ve ahí, han mejorado mucho. Es una solución inteligente. Son inteligentes. Porque los gobiernos ahora son gobiernos porque la oposición está para fiscalizar, está para denunciar, pero no puede estar para gobernar. De acuerdo. Ahí es el tema. Ese es de acuerdo. Pero ustedes tienen libros escritos, pero hay que ver a la práctica. Pero de eso se trata, ¿no? Y sin embargo no está en la agenda política. No está en la agenda. No está en la agenda, no se discute. Este es un tema de fondo, ¿eh? Dentro, por supuesto, del bicameralismo, etcétera, este es un problema de fondo. ¿Cómo hacemos un diseño para no poner en riesgo el país? Bueno, la Asociación Transparencia propuso que la elección del Congreso se realizara no después de la elección presidencial, sino con la segunda vuelta, es decir, no con la primera, sino con la segunda vuelta. A propuesta. Yo no. Sí se ha planteado, pero no ha sido recogido en el debate público. En parte se ha recogido, pero llegó muy tarde, porque fue en el proyecto que presentó el Ejecutivo, que en algo de eso se dijo, pero eso ha quedado estancado. Pero además requiere también reforma constitucional. Claro. Pero ¿sabes qué? En realidad, lo propio sería a lo francés posterior a la elección presidencial. Así es. Lo que pasa es que si tú propones primera vuelta, segunda vuelta y luego elección parlamentaria, es un desgaste tremendo. El país no soporta 3 elecciones. Mira Francia. Fueron a votar en la segunda vuelta parlamentaria, 4 elecciones seguidas, 42% de los franceses. Acá en el Perú, si tú tienes una baja participación, van a cuestionar la legitimidad de la elección. Entonces, por eso se planteó en la segunda vuelta electoral. Porque lo que tenemos nosotros ahora es lo que denominé voto ciego. Tú votas el mismo día para Parlamento y Presidente. Tú no sabes cómo está compuesto. Y lo que tienes es una dispersión de la representación. Cuando tú lo colocas en la segunda, el equivalente de la segunda vuelta, ya la gente vota de manera estratégica y hay una concentración hacia los partidos o líderes más importantes, ¿no? Es un mecanismo que en realidad sería muy valioso, pero que sin embargo no se Ahora, todo eso implica, fíjate Jaime, entrar a una solución que no sea esta que es mediata. Los problemas están planteados hoy sobre la mesa. ¿No es cierto? Y es sobre esa situación actual que se deteriora día a día que tenemos la obligación
los políticos, los académicos, los empresarios, de empujar, de remar en el sentido de una negociación política que es indispensable, si no, no va a haber gobernabilidad. No vamos a llegar al 21 en este plan, por favor. De acuerdo. No, pero hay otra cosa, mira. Cuando uno opta por una ruta, siempre deja otra. Lo que dice Fernando es cierto. 3 elecciones tienen sus problemas. Pero si con 3 elecciones solucionamos el tema del gobierno, Claro. entonces Sí, claro. olvidémonos de los side effects que siempre hay, ¿no? Pero como dicen, es medular para el país no tener esta especie de efectos mal hechos, donde termina el Estado enfrentado. Eso no es posible, con eso hay que acabar. Sí es cierto, como dicen mis amigos, que hoy por hoy lo que se impone es que los líderes del Ejecutivo y el Legislativo discutan, y lo discutan públicamente. Queremos esto, ¿no? Que la gente sepa sobre cada discusión y los acuerdos, formalmente, públicamente. Lo que no puede ser es esta cuestión de quizás hoy sí, mañana no. Eso no puede ser. Eso ya parece pues la cultura del bolero, ¿no? Así es. A veces sí, a veces no. Pero ¿sabes qué? Parece, no sé si es que los líderes están conscientes de esto. Las situaciones y los precedentes del 45, 48, 63, 68, 90, 92, digamos lo más parecido a la hora, se terminó en golpe de Estado. No digo que necesariamente va a haber golpe de Estado, pero que produce ingobernabilidad, la produce. Y por lo tanto, si no se puede, digamos, modificar en el momento, la única posibilidad es que los líderes se pongan de acuerdo, porque está en juego realmente el país. No sé si tienen realmente conciencia de la gravedad del asunto. Me temo que no. Y a río revuelto ganancias pescadores, ¿eh? Cuidado. Y la cosa es que Y ya sabemos de qué pescadores. ahora ha habido 2, digamos, ocasiones en las que fue posible esto. Una, esta conversación invitada por el cardenal Cipriani, en la que lamentablemente el presidente Kuczynski no planteó ninguna agenda, no planteó ningún punto, y Keiko Fujimori por lo tanto tampoco. Y entonces no se conversó de nada en buena cuenta. Yo no puedo entender cómo se desaprovechó esa oportunidad para plantear una agenda de temas, de reformas, en fin, de cosas que había que hacer, y decirle, bueno, ya, entonces la próxima semana ya nos reunimos en Palacio para concretar. Nada, no hubo nada. Al contrario, al tercer día el presidente Kuczynski petardeó el asunto o no sé qué. Y ahí hay culpa de Kuczynski, porque Kuczynski ya era, digamos, un importante gerente del Banco Central en el primer gobierno de Belaúnde. Él ha vivido lo que es que no haya un acuerdo. Keiko es una mujer joven que creo que recién está mirando lo que pasa. Entonces, yo sí creo que al principio el presidente Kuczynski fue el responsable, y Keiko tuvo un gesto cuando acepta, a pesar de la derrota, y que ella piensa que fue derrotada con malas artes, en ir a esa reunión. Fue un error gravísimo el presidente Kuczynski, que lo está pagando, porque el gobierno de Kuczynski al cabo de un año es casi un desastre, ayudado por el niño, ayudado por la corrupción, pero es un desastre. Sí, pero es un gobierno también débil y limitado, ¿no? Es muy débil. Porque Bueno, si tú tienes una mayoría, mayoría, claro, pero entonces ahí hay un tema. No todos los presidentes han pasado por esto. Post-Fujimori, digamos, Toledo, García, Humala, ellos pudieron construir, si no unas coaliciones para gobernar, por lo menos no tenían una cierta mayoría, ¿no? Toledo tenía con el fin Por en eso general, es que ¿no? necesita reforzar su gabinete. Claro, pero el tema... Pero tú crees que cabe la posibilidad de Tener una base social más amplia y buscar ciertas políticas que de alguna manera impliquen que efectivamente el programa que él presentó comienza a realizarse, porque está paralizado eso. Está paralizado. Ahora, él, como parte de este diálogo, podría conversarse también sobre personas, sobre ministros, es decir, no necesariamente ministros de Fuerza Popular, pero digamos, si estuviéramos en un sistema como en Francia o en otro, o un sistema... Fuerza Popular pondría ministros. Aquí podría ser, pero no, obviamente no van a querer comprometerse con el gobierno, seguramente. Pero sí se puede conversar acerca de cuáles pueden ser. Pero Fuerza Popular podría sugerir nombres, aunque no sean directamente de ellos. Claro. O sea, la fórmula 6 no es un gabinete conversado. Ya, pero de alguna manera, el inicio del gobierno tuvo algunas personas que eran
de la simpatía de Fuerza Popular, o sea, no sé, o tecnócratas como en SUNAT, o impidieron que algunos llegaran. Por ejemplo, Avelino y Guillén no fueron parte del gobierno, obviamente porque ahí hubo, digamos, no querer provocar a Fuerza Popular. Los pasos de alguna manera estaban dados. Ahora, Fuerza Popular le va a convenir llegar a un acuerdo del gobierno durante los 4 años, no estoy muy seguro, No lo que lo decían ellos. Sin duda, la obligación que tienen, a mi juicio, los partidos que están en el poder, Fuerza Popular y el Partido CPK, la obligación, digamos, ciudadana, es reunirse y discutir lo que cada uno quiere. Ya internamente, si hay un sujeto que piensa que conviene o no conviene, son temas ya de la política partidaria. Pero lo que no puede ser es que el país siga sin crecer, que haya desconfianza y que todos los días estemos viviendo una especie de desgaste, de guerra de guerrillas, de guerrilla diaria. Bien, ya nos hemos pasado el tiempo. En fin, esta es una discusión bien importante que tiene que profundizarse porque tenemos que encontrar la solución al problema de la gobernabilidad. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados por su participación.